Bueno, déjeme saludar al maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo sus más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Por cierto, qué chinga le puso, con mucho respeto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ayer en la mañanera del pueblo diciendo, pues si lo dejan salir en Estados Unidos, nosotros lo queremos en extradición porque tiene órdenes de aprehensión. En el caso dado, ojalá que la boca se me haga chicharrón. Y le recomiendo también los libros de referencia, Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. También va llegando el maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal de mexicano en el extranjero, corresponsal de guerra, autor, fundador, conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos. Hay que respaldarlo de lunes a viernes a las 2 de la tarde, todas las tardes, No Apto para Cínicos, así se llama su programa y así se llama su canal, No Apto para Cínicos. Hay que respaldarlo con los likes, con las suscripciones y con los superchats. Ya llegó también el maestro Jaime Hernández. Saludo a Paco primero, saludo a Jaime después. ¿Cómo están, maestros? Buenos días. Vicente, buenos días. Venimos saliendo. Yo me salí primero de la posada con Jaime. Mira, todavía tiene los ojos Sí, ahí. ya vi que andas echándole al champurrado con piquete, ya vi, ya vi. Con mezcal, Vicente. En mi época, no estás para saberlo ni yo para contarlo, pero mi mamá tenía una panadería por allá cerca de la villa de Guadalupe, en Río del Consulado y Calzada de Guadalupe, más o menos el norte 42. Y ahí en la Peralvillo, que está muy cerquita, y en la Peralvillo todavía se usaba mucho en la mañana el té canela con piquete, café con piquete. Así que la costumbre no se pierde, Vicente, Jaime. Buenos días. Ya sin querer queriendo, nos dio sus secretos para llegar siempre afilado a Sin Censura, mi querido Jaime. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, Jaimito? Muy bien, queridos amigos, aquí arrancando ya la víspera del 24, Sí. casi preparando el cochinito, el pavo, los romeritos, el bacalao, ya sabes, todo eso, ¿cómo nos da por aferrarnos a estas tradiciones, no? Todos Es que es lo que hace el esperan, mexicano, es lo que hace el mexicano, Jaime. así es, La oportunidad a lo mejor de una vez al año reunirse en familia, compartir los romeritos. Digo, no, yo mientras espero a mis hermanos para celebrar este año la posibilidad de ver a mi hijo en estas fiestas, me pongo a pensar, ¿no? A veces todo el año hacemos circo, maroma y teatro durante todo el año para que se culmine con un buen pleito familiar en eso, Navidad. jalones de Pero greñas, también, pero también una buena comida, Vicente. La verdad es Sí, que claro. podemos ser lo que sea. Yo soy ateo, Jaime es agnóstico, pero podemos ser lo que sea. Pero la verdad es que de pronto hay celebraciones, hay costumbres, hábitos que no deben perderse y uno de esos es las fechas sirven para qué? Para esperar a toda la familia y te sientas a comer la comida que comías de niño, ¿sí? Y eso cambia todo el humor incluso de nosotros, no solo por las posadas, que son una tradición que para mí padrísima, mira, más allá que sea ateo, me gusta porque hay comidas, y yo vivo la vida así, por el tipo de comidas que se dan en diciembre, en Navidad y Año Nuevo, que son otra cosa, Vicente. Y no tiene que ser nada costoso ni ¿no? nada por el estilo. Te voy a decir por qué. En estos últimos días, doña Mina me ha estado haciendo sopita aguada, esa que le llaman de codito. Ujú. Ay, Diosito, con un poquito de salsa huichol y unos, así, tantito limón. Y le digo, mamá, me he comido así en cada sentada unos 3 platos de comida aguada. ¿Cuánto tiempo he estado esperando por sentarme a comer un plato, ¿no? De disfrutar así sabroso. Y ayer, mi amigo, le voy a decir por su apodo para que no lo identifiquen porque
pues ya ves cómo es la gente Sí. que no me quiere, no vaya a ser que le salpique la caca a mis amigos de toda la vida. El Seco, así le decíamos en la prepa, mi amigo el Seco me dice, mira lo que me estoy comiendo, un plato de frijoles de la olla. Y mira, voy a sacar, es más, para no errarle. Me dice mi amigo de toda la vida, sus hijos me dicen tío, y les mando un saludo cuando sepan de lo que estoy hablando. Pero me mandó, a ver si, mira, para que vean la foto. Un ¡Ay, qué plato rico! de frijoles de la olla con de fijo. queso. Y me dice, me acordé cuando a ver si no lloro. Me acordé cuando dejamos a tu mamá sin un plato de frijoles. Llegó por la tarde y habíamos arrasado con la olla de frijoles recién cocidos. Y la pobre preguntaba, ¿en verdad se acabó todo? Mi mamá acababa de regresar, era profesora rural, ¿no? Y habíamos salido temprano de la escuela y me había ido a la casa y ahí llegaron el pollo, el Seco, el German, todos, y arrasamos con la olla de frijoles. Pero fíjate cómo disfrutamos hasta lo más humilde, pero cuando se come en familia, se come sabroso. Y en mi familia me enseñaron que donde come uno, comen dos, y así sucesivamente, porque pues esos eran los amigos de toda la vida. Mi compadre, el pollo, le dice mamá, mi mamá, imagínense. Y bueno, se acordó de eso. Le dije a mi mamá, el Arturo está moqueando, comiéndose. Ay, ya dije, puta madre. Bueno, el Seco está moqueando, está moqueando, comiéndose el plato de frijoles, acordándose que pobre cuando llegaste tú, le entraste al puro caldito porque nos habíamos comido todos los frijoles. Anécdotas, perdón, que a lo mejor es lo que se pone uno a... Ese es el alimento más sabroso en las reuniones familiares, en las reuniones entre amigos, en estas fechas, que son las anécdotas, las historias, que son invariablemente las mismas, y las mismas que te hacen reír, las mismas que te hacen llorar, y las mismas que sigue contando la gente. Parecemos, que en paz descanse, como mi nana Concha, Vicente, que es que murió con son los Alzheimer. recuerdos, Pues son sí. los recuerdos y son las fechas en las que te puedes reunir. Son las fechas que aparece Norman Pear también, Vicente. Así Oh, que no, buenos días. se estaba saboreando con el tecito con piquete o de los frijoles, no sé de qué se estaba saboreando. Norman Pearl ya sabe que lo espera también de lunes a viernes de 7 a 9 con los maestros Paco Cruz, Jaime Hernández en Norman Pearl TV, en el encuentro de estos muchachones diario que hay que apoyar con likes, con suscripciones y con superchats. Mi querido Norman, un abrazo también para ti. Hola, buenos días, Vicente, Paco, Jaime y toda la audiencia de Sin Censura. Pues siempre es un gusto estar aquí con el programa, ya despidiendo prácticamente el año en víspera de la Navidad. Y bueno, pues siempre es agradable estar con ustedes. Oye, Claro, Vicente, gracias. Dime. Fíjate que te estaba escuchando con este tema del accidente del avión de la Marina Nacional. Generalmente a la zona donde van en Galveston es donde están los hospitales especializados para niños quemados. Yo El no Michu sé, Mau ajá, exactamente la fundación iban que para allá. iba para allá. Y resulta ser que un niño de 2 años murió en el accidente. Yo no sé si este niño era parte de esa misión humanitaria, pero híjole, mano, da mucha tristeza que Iban para allá, Jaime. A fíjate. la Fundación Michu Mau. Y no sabes si el niño era el paciente. Era el paciente. Hasta los Puta informes madre. que hay es que él era el paciente. Era un paciente con quemaduras, por eso iban a la Fundación Michimau. Entonces, es pena y penoso y lamentable, pero tienes tu razón. Él era el paciente, Jaime. Uy, uy, uy. Qué triste, la verdad. Sí, es lo que decía hace rato, ¿no? O sea, demos gracias con lo que tenemos, o sea, a lo que creamos o en quien creamos, porque puta, estos marinos, estos tripulantes de la Marina, estos hombres y mujeres comprometidos con, pues, con su gente, con
con un gran humanismo en esta operación humanitaria, pierden la vida a días de Navidad, cabrón. Y dices tú, ay, cabrón, Pero o sea, fíjate, Vicente, era un niño que se llamaba Federico, iba acompañado por su médico, que se llamaba Juan Alfonso Adame González, y murieron un teniente de corbeta, Víctor Rafael Pérez Hernández, el otro también era teniente de corbeta, Juan Iván Zaragoza Flores, y un marinero, Guadalupe Flores Barranco, y dos mujeres que resultaron ilesas, bueno, vivas, discúlpame, no ilesas, es una barbaridad. La rescataron con vida Miriam de Jesús Rosas Mancilla y Julia Araceli Cruz Vera, pero sí es una tragedia verdaderamente en estas fechas. Bueno, en cualquier fecha habría sido una tragedia, Vicente Jaime Norman. Es lamentable, ¿va? sí, pero sobre todo en estos momentos, ¿no? O sea, ¿qué le dices a tu familia? Voy y vengo, voy a llevar a este niño quemado, es mi última operación, ¿no? Humanitaria, regreso para... Ah, no, qué tragedia. Sí. No, nada más imagínense las familias, ¿no? Y muchas veces damos por hecho, ¿no? Hasta en la crítica, Jaime. Oye, que pinches soldados, que pinches marinos, ¿no? Corruptos ahora con esto del huachicol y que... No, no todos. Hay gente que toda su vida la entrega al servicio y hay que reconocerlos, porque precisamente marinos, soldados, no van a descansar muchos, incluso en estas fiestas, mientras nosotros estamos disfrutando, ¿no? Lo poquito o mucho que se ha basado en temas de seguridad, y no estoy apelando a un sentimentalismo facilón, no. Verán, piénsenle. Miren estos marinos. Y yo siempre he dicho, fíjate, cuando fuimos, nada más como anécdota, un día que fuimos a las Islas Marías, a una gira de Andrés Manuel López Obrador, todavía como presidente, me acuerdo que le decía a Hans Salazar y a Diego Cedillo, que en ese momento todavía era corresponsal en la mañana, puta madre, qué feo se siente este pinche avión de la Marina, porque íbamos así, no había ni siquiera asientos acoginados, eran asientos como los que usan para las labores de paracaidismo. Pero le decía, tengo la confianza de que los marinos nos van a bajar donde sea, cabrón. O sea, si esto no va bien, nos van a bajar. Qué tristeza que en esta ocasión no pudieron bajar seguros y con bien en Galveston, Texas. Solo ahí nomás para dejar el comentario, mi querido Jaime. Sí, yo creo que de verdad que deberíamos estar agradecidos al ejército mexicano, a la Marina, porque este ha sido un año que en muchos sentidos ha demostrado hasta qué punto esta institución tiene una capacidad de sacrificio y entrega impresionante. Lo vimos durante los huracanes, cómo cargaban a ancianos, cómo ayudaban a limpiar el desastre de mucha gente, cómo se han realmente partido la madre combatiendo en Sinaloa en medio de esta guerra que nos dejó el secuestro del Mayo Zambada, cómo esta gente ha llegado a Michoacán a tratar de sofocar esa guerra que, les guste o no escuchar, Carlos Manso contribuyó a atizar con esta política de ejecutarlos en caliente. Yo Oye, creo que viste, por cierto, no, perdón que te interrumpa, viste, por cierto, que hay un político que está acusando a Tafoya se llama, ¿no? Este sí, diputado del sombrero, de Esta ser Tafoya. de ser un traidor y de que llamaba alacrán a Carlos Manso. Publicaron unos diálogos en WhatsApp que estarían desnudando al supuesto mejor amigo de Carlos Manso como una pinche víbora venenosa, ¿eh? sí. Un extorsionador, Vicente, Carlos Bautista Tafoya. No, está... El que se la folla. Pues sí, pero sí, Mira, la verdad es que está. mi querido Norman Pearl, pinche Jaime,
Bueno, mi querido Norman Pearl. Bueno, pues simplemente lo que dice el maestro Jaime Hernández es una de los escenarios, ¿no? Que por ahí se han estado desarrollando en virtud de ese repentino amor que siente por la presidenta municipal de Uruapan y quien, por cierto, y me parece que esa es la parte fundamental de la reflexión, se ha convertido en una heredera ya no se habla de eso, del movimiento del sombrero, ¿no? Antes quiso, hasta lo registró, ¿no? Registró la marca, el movimiento del sombrero, registró la marca de Carlos Manso, pero ya no se ha vuelto a hablar de ese movimiento, ahora se habla solamente de su figura. Por cierto, una figura muy pobre, muy pequeña, muy desvalida, y me refiero obviamente a capacidades políticas, en donde ella ya abiertamente ha aceptado su deseo, el entusiasmo que tiene por ser candidata a la gobernatura de Michoacán. No se ha dicho por parte de quién, aunque el PAN le abrió las puertas, entre comillas, el PRI se ha quedado mudo, pues aparentemente no tendría mayores posibilidades de triunfar en Michoacán, donde yo lo he dicho en varias ocasiones. Moreno es muy fuerte, el potencial candidato que tendrían, que es Morón, es muy fuerte, y bueno, pues quién sabe a qué esté apelando ella. La vemos que recorre todos los sets y cabinas de radio en Michoacán, e inclusive en la Ciudad de México, tratando de capitalizar una muerte violenta de su marido, quien sí efectivamente representaba otras posibilidades, otras capacidades, otros talentos que ella no tiene para su infortunio. Hablar de Grecia Quirós es hablar de oportunismo, es hablar de una sucesión indeseada, porque pues, no tiene el perfil. Y por otro lado, vemos a Tafoya, que no sabemos cuál fue el desenlace de su responsabilidad en su rancho, o por lo menos en sus propiedades, donde se encontraron varios cadáveres por madres buscadoras. Entonces, no sabemos hasta dónde llegue Tafoya. Sabemos que tiene fuero, él es diputado local en la actual legislatura michoacana, y pues vamos a ver qué sucede. Fíjense que yo quisiera comentar algo al margen de este tema, de cómo Trump, en su terrible megalomanía, él busca prevalecer. Lo vimos, por ejemplo, los hoteles Trump, lo vimos el centro Trump, lo vemos también buscando ahora que le pongan Trump a los cargueros, a los buques militares. Pero lo que yo no había esperado, o probablemente ninguno de nosotros, es que ya empezara en este momento, en esta época, en donde teóricamente debería de haber un respeto institucional entre naciones, él estaría nombró un enviado especial para poner Groenlandia bajo el control de Estados Unidos. Y se trata nada menos que de Jeff Landry, que es gobernador de Luisiana, y este es el enviado que dijo: es un honor hacer de Groenlandia parte de Estados Unidos. No hay que olvidar que Groenlandia es un pequeño país semi-independiente de Dinamarca, con 57,000 personas solamente. Es una enorme isla de hielo. Tiene 600 años de formar parte del reino de Dinamarca, que por cierto Dinamarca es un socio militar, porque comparte con los Estados Unidos un espacio dentro de la OTAN. Así que esas cosas a mí me llaman mucho la atención, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar un individuo con ese perfil? Nosotros debemos de hacer un contraste, una comparación con Andrés Manuel López Obrador, quien pidió que no se le pusiera su nombre ni a calles, ni a pueblos, ni ciudades, ni le hicieran monumentos, ni nada.
Es decir, hay que rechazar el culto a la personalidad, más aún si no se tiene ningún mérito, como es el caso de Donald Trump, ¿no? Son cosas que no podemos pasar por alto, mi querido Vicente, Jaime y Paco. Así es, Paco, Jaime, Norman, voy dejando algunos temas, ustedes van recogiendo de la mesa lo que gusten. Dos magnates que, iba a decir, se doblan, pero tienen que cumplir en este segundo piso de la transformación. Salinas Pliego, el que está en una esquina, como en el cuadrilátero, en una pelea de box, en una esquina, cuasi noqueado, y Germán Larrea. ¿Cuántos años también con Grupo México sin tener o sin saldar cuentas por la contaminación del el río Sonora, en mi Sonora? Bueno, pues parece que finalmente le va a cumplir a las comunidades afectadas y reparar lo que jodieron, si me permiten la expresión. Luego, en Estados Unidos, la censura total. Se quejan muchos en México que la censura, que el autoritarismo, que si Sheinbaum, que si AMLO en su momento. Bueno, la CBS ha bloqueado este reportaje de 60 minutos sobre la prisión de máxima seguridad en El Salvador. La periodista Shireen Alfonsi denunció una decisión política y censura empresarial. Bolas, bolas, bolas. Y bueno, en ese sentido, nada más también para mencionar, hay ruptura en el movimiento del sombrero, lo que era el movimiento del sombrero, ahora que el diputado Conrado Paz acusa al diputado Carlos Bautista Tafoya de lucrar políticamente con la muerte del exalcalde Carlos Manso. Y le decía, han revelado hasta los chats donde Carlos Bautista Tafoya llamaba alacrán a Carlos Manso, se quejaba de maltrato y de que le exigían moches, y ahora pues lo agarra como estandarte para aparecer en Santa María y medio mundo. No sé si tenga las declaraciones de este señor que denuncia, Ceci. ¿Tendrá por ahí las declaraciones? Échelas. A ver si las tienes, Ceci. Bueno, y si no, déjenme eh, nuevamente enviárselas a Ceci, mi querido Paco, para escuchar a este diputado Conrado Paz, pero ahí van quedando los temas rumbo a la mañanera del pueblo, querido Paco. Mira, Vicente, lo del río Sonora, todo es interesante. Lo de Alito ahora vamos a ir, pero lo de Germán Larrea Mota Velasco es bien interesante porque tú debes conocer bien ese problema, ¿no? ¿Cuánta agua, cuánto ácido de sulfato de cobre se derramó en el arroyo de las Tinajas allá en Cananea? ¿Sí? 40,000 metros cúbicos se derramaron. ¿Lo derramó quién? Minera México. Minera México derramó esos 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado desde la mina Buenavista del Cobre. Se contaminó el río Sonora, todo lo contaminó a su paso. Y hasta la fecha no se le podía hacer nada, Vicente. La presidenta lo ha sentado y ha llegado a un arreglo. Tú no lo dijiste, pero yo sí lo voy a decir. En unos días la presidenta sometió a Germán Larrea Mota Velasco, este hombre que es el segundo con más dinero en este país después de Carlos Slim Elú. Él y su familia, claro, y la mamá, que es la mujer del dinero en realidad. Pero a él lo sientan y lo someten y tiene que arreglar toda la contaminación y todos lo que pasa con el río Sonora, porque afecta a miles de personas y al medio ambiente por negligencia en la gestión de riesgos de la minera. Así que, y antes pues había sometido a Ricardo Benjamín Salinas Pliego. La verdad lo sometió, sí. Sí, la mera verdad, eso de que se haya ido a quejar a Estados Unidos, de que hay una conspiración, que está bien, pero hay una cosa que dejó muy claro Salinas, no tiene para pagar los 400 millones de
de dólares que le exigen ahora mismo acreedores. Son 580 millones, pero le están exigiendo 400 y dice Salinas, no puedo pagar, pero finalmente va a pagar y va a llegar la hora. Estamos a un par de semanas de que se llegue la hora cero. Así que sí, pues sí sometió dos, sí, y grave, sí, a la segundo hombre con más dinero en este país y hasta hace unos meses, bueno, hasta diciembre del año pasado, al considerado el tercer hombre con más dinero en este país, dueño de un conglomerado de televisoras, Electra, Banco Azteca, así que sí lo sometió, sí, y hay que entender lo que decía López Obrador Fresa y yo. Claudia Sheinbaum Pardo es otra cosa que además trabaja, ¿verdad? Hay que decirlo, como López Obrador, promedio de 20 horas por día, Vicente. Así que sí lo somete, pero mira, quería referirme a lo que dice Alito, porque fíjate, lo que dice Alito es que es, más allá de que ya no debemos tomarlo en cuenta y de que el tipo habla puras tonterías, él dice, ¿quién chingaos, palabras de Alito, quién chingaos ha dicho que la gente quiere a una buena persona? Y al mismo tiempo dice que les pusieron una chingamadriz, así lo dice él, en 2018 y luego otra megaputiza en 2024. Pero ¿quién eligió como su candidata a Xochitl Gálvez? Andaba de la manita con él. Él era prácticamente su asesor de imagen. A todos, parecía a Xochitl Gálvez más la candidata del PRI que del PAN o del PRIANREDE. Para todos lados andaba con Alito, la presumía Alito, y ahora habla de improvisación, habla de todo, habla de corrupción. Es decir, ¿a dónde queda Xochitl Gálvez? En lo que era una improvisación, una improvisación. ¿A dónde? Mira, no hablo de José Antonio Meade o Meade, porque él fue producto de los sueños guajiros de Enrique Peña Nieto, pero lo que dice Alito, mira, dice, pinches comentócratas, pues si son los que lo atendían a él lo decía, prácticamente estaban a su servicio, cuánto dinero les entregaba desde la gubernatura de Campeche, así que yo digo, ¿no le ha quedado claro a Alito? Desde que en 2019 Alito llegó al PRI, este partido ha perdido 10 gubernaturas, ha perdido por lo menos 5 millones de militantes. Con Alito Moreno, él dice que ha ganado todo, sí, pero lo ganó cuando el PRI era corrupto, cuando el PRI dominaba todo, cuando el PRI controlaba todo, lo ganó con actos de corrupción, pues sí, pero ahora que se trata en condiciones parejas, no gana nada, Vicente, y es una desgracia para este país. Él dice que saben gobernar, pues entonces, ¿por qué perdieron en 2000? ¿Por qué perdieron en 2018? Y no le ha quedado claro el desastre que fue este país con los gobernantes del Partido Revolucionario Institucional, todos los presidentes de 1946 y hasta 2000 y luego en 2018 el PRI es un desastre. Si algo peor le pudo haber pasado a este país es la creación del PRI, de un partido que nació desde de arriba hacia abajo. Entonces, Alito no tiene vergüenza, no le ha quedado claro por qué votamos en 2000, por qué votamos en 2018, no le ha quedado claro por qué es el partido por el que por lo menos el 80% de la población jamás votaría por él. No ha entendido nada, Vicente. Está montado en un mundo paralelo, en una burbuja. Yo no sé a dónde sale, Vicente, pero ese es Alito de cuerpo entero, 12 veces candidato, sí, cuando el PRI era una maquinaria de corrupción. Así que, Vicente, verdaderamente Alito es un caso, es y debe ser un caso de estudio para nosotros y para la psiquiatría, para la psicología. Es un caso verdaderamente gravísimo, pero que muestra lo que ha sido la política mexicana a través del PRI y a través del PAN, Vicente, Norman y Jaime. Así es. Ahora sí creo que tenemos el audio de este personaje, Conrado Paz, que me dice que ya tenía ratos que se salió o fuera del movimiento del sombrero, pero bueno, aquí están los señalamientos. ¿Por qué?
Pues porque han buscado santificar a Carlos Manso. Y ahí están estos intercambios que hablan de extorsión, de moches. A ver, ¿tiene las declaraciones, Ceci? Comenzaron a presionarme, por no decir chantajearme, para que se les diera más dinero, incluyendo ya afectaciones a los salarios de los propios trabajadores de la nueva bancada. Además de que aumentaron las cuotas para financiar supuestamente al movimiento y a la Guardia Ciudadana del Sombrero. Llegaron a tal punto que en el mes de enero del año 2025, el diputado Carlos Alejandro presenta un oficio a la Junta de Coordinación Política en el que se separa del grupo parlamentario del Movimiento Independiente, dando fin a esta bancada al interior del Congreso. En ese momento, por convicción propia, doy por concluida mi relación con el movimiento y decido continuar mi trabajo por la vía independiente. Consecutivamente y sin explicación alguna, me bloquearon del movimiento y de las actividades que forman parte del distrito que represento y que eran promovidas por el ayuntamiento. Hago esta cronología de sucesos para que la gente conozca la verdadera razón por la que yo decidí alejarme del movimiento del sombrero, pero sobre todo para desmentir las falsas declaraciones y acusaciones que ha realizado el diputado Carlos Alejandro Bautista Tafolla en contra de mi persona, de mi calidad moral y de las razones verdaderas por las cuales yo me distancié de susodicho movimiento. Carlos Bautista Tafolla está faltando a la verdad al decir que yo soy un corrupto, porque yo nunca quise dañar a los trabajadores y quitarles sus salarios, ni me vendo como un diputado honesto mientras detrás de cámaras actúo y digo otras cosas. Su molestia principal deriva de la exigencia de que yo le diera la mitad del dinero de la bancada. Le expliqué en varias ocasiones que no, las cuales no entendió y fue con Carlos Manso a exagerar montos millonarios que él siempre se supone se manejan dentro del Congreso. Él miente y se cuelga de una tragedia. Y digo que se cuelga de una tragedia porque él se refería al expresidente Carlos Manso como un alacrán que le gritoneaba y lo maltrataba. Desde el día 1 de noviembre, en toda la sociedad, no solo en Uruapan, sino de todo México, fue vulnerada y lastimada. He sido prudente y he respetado el sentir ciudadano, pero no puedo seguir permitiendo que manchen mi nombre ni mi reputación y mi actuar con falsedades con tal de ganar más likes y hasta andar lucrando pidiendo dádivas y donaciones. Bolas. Alacrán le llamaba a Tafolla a Carlos Manso, pues no que era su hermano. Por cierto, insisto, ¿nos podría dar claridad de los cadáveres encontrados en sus terrenos? Y que no se nos olviden, porque la gente empieza, le sueltas un hilito y la gente misma en redes sociales empieza a recordar. Bueno, con esta denuncia de Conrado Paz, la gente ha empezado a sacar notas, por ejemplo, de la silla rota. Periodistas de la región exigieron que se responsabilizaron al presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, quien reiteradamente en eventos públicos emite discursos de odio contra los periodistas. Periodistas denuncian al alcalde de Uruapan por delitos de amenaza y discriminación. El discurso de odio que estigmatiza y criminaliza a las y los periodistas de Uruapan por parte del alcalde Carlos Manso ha hecho eco y genera una situación de vulnerabilidad y violencia para el ejercicio periodístico en la región, advirtió la organización Ni Uno Más Michoacán. En Cuadratín, Michoacán, a una semana de bloquear los trabajos del teleférico, el alcalde de Uruapan, Carlos Manso, resiente el efecto boomerang, pues según una encuesta, la gente de Uruapan ha mostrado su rechazo a la acción. En fin, mi querido Jaime, voy contigo. Por cierto, nuevamente Trump arremete contra Maduro, al que le pide que se vaya o se lo van a ir, y llama mala persona y no sé qué otras, como niño chiquito, a Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que ya también en su momento ha sido durísimo con
con Nicolás Maduro, le dijo que él no era quien para darle órdenes a sus soldados, entre otras cosas, ¿no? Mi querido Jaime. Pues, qué certero es ese viejo adagio que dice: "Pueblo chico, infierno grande". En Uruapan comienza a salir la mierda, comienza a salir, comienza a perfilarse la verdadera naturaleza de Carlos Manso, comienzan a surgir los intereses creados, y esto demuestra que toda la gente que rodeaba a Carlos Manso no eran unos ángeles, no eran unos héroes desinteresados defendiendo, con un sombrero a la población en general. Había intereses, había intereses. ¿Ustedes creen que la viuda de Carlos Manso no estaba consciente de esto? ¿Ustedes creen que ella no sabía cómo, de dónde surgía el dinero, cómo se movía la cosa? Pues claro que sí. Y yo creo que se dejó aconsejar por el señor Carlos Tafoya para mantener el poder, y a través de este poder buscar su candidatura a la gubernatura. Todo esto tiene muy mala pinta, son como estas historias, de terror, de horror, en la que unos traicionan a otros, la codicia, la lucha por el poder, se va a ir, vislumbrando poco a poco. Y qué bueno que la mierda comience a surgir, porque de esta manera el gobierno federal sabrá con quién cuenta y con quién no. El gobierno federal, y yo creo que el señor Omar García Harfuch ya más o menos tiene una idea de la trama siniestra que se ha vivido detrás de todo esto, el reinado autoritario de Carlos Manso, cómo sometía a su gente, cómo desafiaba y ejecutaba, así impuso su ley Carlos Manso. Y yo creo que, esta idea de héroe, esta idea del hombre valiente que sale en defensa de las mujeres, de los niños débiles frente al crimen, pues tiene muchos asegúnes, ¿no? Y yo creo que la violencia contra la violencia nunca llega a buen término. Yo creo que, son muchas las evidencias que indican que Carlos Manso se equivocó en esa estrategia, y por eso conectaba y sintonizaba muy bien con medios de comunicación de derecha, a quienes la violencia, les atrae, ¿por qué? Pues porque carecen de imaginación, carecen de paciencia, que son las grandes virtudes de la 4T, y por eso chocaba continuamente Carlos Manso con el gobierno federal, con el gobierno de la 4T, por eso sus desencuentros con la 4T. Así es que yo espero francamente que siga saliendo la PUS para realmente ver de qué manera se puede, eh, pues no sé, aliviar porque se ve que estaba arraigado todos estos intereses, según la denuncia de este personaje contra Tafoya, que ha demostrado ser realmente un tipo de muchas caras, muy astuto, de la astucia del criminal, la astucia, ¿sabes?, del zorro que se ha quedado solo en el gallinero. Así es que vamos a ver, ojalá que de verdad no se cumplan los planes de este hombre, porque y yo creo que supondrían mayor daño para una sociedad lastimada como la de Uruapan. De otro lado, fíjese que es muy interesante lo que ha ocurrido en la cadena CBS con la censura al último programa que dedicaban a la tortura que han sufrido varios migrantes que fueron apresados, detenidos en Estados Unidos y enviados al CECOT, la cárcel de lujo que administra Nayib Bukele. Es tremendo, tremendo el reportaje elaborado por los investigadores y reporteros. Llevó varios meses de entrevistas con migrantes que habían sufrido tortura y habían presentado el documental. Tú sabes que un programa de 60 minutos se caracteriza por el rigor y el escrutinio ya en la fase final, después de varios meses de investigación y entrevistas,
el programa es sometido a la revisión del equipo jurídico de la cadena. Se les informa que han solicitado entrevistas a la Casa Blanca, entrevistas a Stephen Miller, la Casa Blanca no ha querido responder. Y la que es hoy la directora editorial, que por cierto es una mujer que recién entró a esa cadena, es una mujer que fundó un medio que se llama The Free Press, pero es una persona que ficharon desde CBS porque ella tiene muchísimos intereses con el lobby judío, con la Casa Blanca, con Trump. Entonces, ella, al percatarse que había un reportaje que estaba a punto de salir, se le hizo promoción, decidió boicotearlo y decir que prefería esperar a que la Casa Blanca hiciera un comentario. Incluso le dio a los reporteros, ella le da a los reporteros los teléfonos personales de Stephen Miller para que le hablen. Stephen Miller no respondió. Y entonces la Alfonsi, la reportera, que es la principal, actuó de manera muy valiente, francamente, denunciando este hecho y diciendo, nosotros le dimos oportunidad a la Casa Blanca y ahora resulta que esta señora nos dice que no podemos sacar al aire este programa. En fin, fue dilatando, torpedeando todos los intentos para evitar a toda costa que CBS sacar este reportaje que pone realmente, es vergonzoso el contenido, porque habla del sufrimiento, del carácter tan dictatorial, de la violación de derechos humanos, de cómo estos venezolanos, muchos de ellos ciudadanos inocentes, fueron a parar al CICOT donde se les torturó, se les golpeó. Se les dijo que no iban a salir nunca, jamás de ahí. Es una historia tremenda, tremenda. Y luego, al final, el CBS, porque acuérdense que el trasfondo de todo esto es una operación de concentración de medios que busca la Casa Blanca para favorecer a dos hombres de Paramount, el padre y el hijo, que son de origen judío, Donald Trump quieren que los judíos se hagan con el control de la mayoría de los medios de comunicación, y por eso mismo no quieren que saquen ese tipo de reportajes. Están teniendo una batalla encarnizada por el control de los medios. Paramount ahora quieren frustrar el acuerdo entre Netflix y Warner, y en fin, sigue esta batalla y sigue el tema de la censura. Ustedes saben que la libertad de expresión lo consagra la primera enmienda de la Constitución, es un derecho inalienable. Y Donald Trump está actuando realmente como un dictadorzuelo. Es lamentable, hay mucha gente de CBS que está pensando en abandonar la cadena, periodistas que dicen no podemos seguir trabajando en este ambiente. Hay mucha gente que se quiere salir y es el drama que se está viviendo detrás de otro drama, detrás de otra historia que atenta contra los derechos de nuestros migrantes. Así es que son dos historias realmente truculentas, el caso Uruapan, el caso de la CBS, y finalmente, sí, ayer mismo Donald Trump volvió a soltar soflamas contra Maduro, contra Colombia, cuando da a conocer la construcción de un par de acorazados que van a llevar su nombre. Y lo que ocurre es que Donald Trump está realmente preocupado porque sus índices de popularidad están sumidos en el sótano. Y el propósito de la rueda de prensa era presentar a estos acorazados como la última generación de embarcaciones de guerra. Y lo que les preocupa en realidad es que China ya tiene los más avanzados portaaviones con armamento sin precedente. China ya rebasó a Estados Unidos. En estos momentos Estados Unidos no puede, si llegara a haber un conflicto frente a China, no puede derrotar a China. Y de ahí este negocio que se ha inventado Donald Trump de nuevas embarcaciones para hacer frente a los nuevos retos frente a China, por ejemplo, o Rusia, que también ya está mucho más adelante en el tema de aviones de combate. En fin, yo creo que este año que termina marca el ocaso de lo que fue el imperio de Estados Unidos, ese faro que iluminaba a todo mundo, a las naciones occidentales, se está apagando entre preocupantes síntomas de falta de libertades, la decrepitud
de un anciano en la Casa Blanca que cada vez tiene más dificultades para concentrarse, para mantenerse despierto. Hay versiones de que se le están suministrando distintos medicamentos para justamente tratar de evitar que tenga estos lapsos en que ya no tiene ya no las tiene todas consigo, sus facultades mentales, y al mismo tiempo vienen estos arrebatos pueriles en que amenaza a Venezuela, amenaza a Colombia. En fin, estamos viviendo un episodio muy, muy lamentable para Estados Unidos y el mundo. Así mismo, mi querido Jaime, estaba leyendo eh, los chats entre Tafoya y Conrado Paz, ¿no? Impresionante de lo que se da cuenta uno, de cómo también los que gobiernan le exigen a Santa María y Medio Mundo una mochadita, ¿eh? Tienes que ponerte con tanto. En fin, mi querido Norman Pearl, esperando a la presidenta ya para la mañanera del pueblo, te escuchamos. Bueno, pues yo hago posts, ¿no? Simplemente me despido con una reflexión. Trump está contra la historia, él no quiere aceptar, por ejemplo, él dice que en los 70s le robaron a Estados Unidos la industria petrolera que ellos habían creado, lo cual es falso, porque fue una nacionalización y se les pagó. Inclusive hubo una negociación con respecto al precio del petróleo y todo eso no lo quiere entender. Cuando el presidente Gustavo Petro le señala que ellos lo que tienen que hacer es una negociación regresando a Texas y California, bueno, pues esto le incomoda a Trump y por supuesto que se molesta. Él busca alegrar su pena porque sus penas son grandes y una forma es tratar de abrir hoyos y tapar otros. Vamos, es como está él tratando de sobrevivir una presidencia que creo que debió de haber evitado. No está en capacidad de gobernar y menos gobernar al mundo. Espero que pasen un buen día. Ya llegó la presidenta y nos vemos. Gracias, compañeros. Bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿mañana va a haber conferencia o no?